qué lindo que está, qué lindo que está, sea porque se parece a que País que queda muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Vengo de un país que está atravesando un trago duro después de un fraude como tantos que ha habido allá. Vengo de un país que en este momento está construyendo una alternativa, un país que también es América Latina, aunque a veces queda como fuera de los mapas. Vengo de un país que sabe y que siente y que se siente latinoamericano también, de un país que abraza las luchas, aunque no se sepa, aunque los bloqueos mediáticos no permitan ver, aunque a veces no se escuche. Zapata vive y la lucha sigue. Nuestra política económica le puso un sello a la política económica con un contenido social. Nosotros pudimos operar el viejo recetario del Fondo Monetario Internacional, que en los años 80 y 90 dominó en la academia, en el pensamiento económico, en el pensamiento social de ese tiempo, tanto en el pensamiento teórico económico como en la acción de los gobiernos. Ustedes son un buen ejemplo de ese ejercicio del neoliberalismo ramplón llevado al extremo. Nosotros también lo fuimos en los años 80 y 90, no al nivel de degradación al que arribó Argentina, pero pudimos demostrar que era posible instalar una política no solo de equilibrios macroeconómicos, a la que nos convocaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pudimos demostrar desde el gobierno, se sigue demostrando desde el gobierno revolucionario, que era posible volver a rescatar el viejo concepto de la economía política clásica, en el sentido de que la política económica tenía que ser de equilibrios económicos sociales. La ciencia económica es esencialmente social por excelencia. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Qué riqueza generar? Siempre está pensada en función del ser humano. Lo que pasa es que el capitalismo, por supuesto, nos lleva o nos conduce simplemente a montar relaciones sociales de producción sustentadas en la ganancia para unos pocos, sin importar el tema de las necesidades de la sociedad, las necesidades de la especie humana. Esta política de equilibrios económicos sociales, entonces, nos ha permitido demostrar que era posible, número uno, crecer. Sí, es importante crecer económicamente. Llegamos al poder, tenemos la urgencia, la necesidad de que haya generación de riqueza, digo riqueza en el sentido clásico de la economía política, es decir, producir alimentos, vestidos, calzados, vivienda, servicios para la sociedad que poblacionalmente sigue creciendo y que demanda alimentos, vestidos, calzados, vivienda, techo, como diría Engel, o servicios esenciales a la vida humana, el agua, la electricidad, los teléfonos, en fin. Crecer para que entonces hubiese al mismo tiempo espacios para el empleo, reducir tasas de desempleo muy críticas que teníamos en el orden del, llegamos a tener tasas de desempleo del 17-19% en los años 80-90, eso hoy está reducido a 7% en promedio. Quisiéramos llevarla a 3-4 niveles de pleno empleo, como diría Keynes. No es fácil, pero ya no es aquel tremendo problema de desempleo que teníamos, aun cuando sigue siendo un desafío y un reto para nosotros. Crecer dominando las variables de la economía, y así nos instalamos. Dominar las variables de la economía es que no sea el mercado el que decidiera. No decide en Venezuela en estos tiempos el mercado, el valor del dinero a través de las tasas de interés. Lo fija el Estado a través del Banco Central de Venezuela por ley. Las tasas de interés nos sirven para financiar o ampliar el rango del crédito, y el crédito supone bancos. Pues bien, debo decir que nosotros hemos hecho un cambio estructural en esta materia financiera con este control progresivo de las tasas de interés. En los años 90 los bancos destinaban de toda la recaudación que tenían, de los ahorros, de los depositantes, apenas de todo ese flujo inmenso que capturaban, destinaban aproximadamente un 14% al crédito. Hoy, en este momento en mi país, de cada 100 bolívares, digamos, que se recogen por depósitos diversos, el sistema financiero nuestro destina aproximadamente 56% a
el crédito, y aspiramos llevar en el próximo sexenio a que eso sea 75%. Esto es lo que los economistas llamamos la intermediación financiera, para evitar que el sistema bancario sea simplemente un sistema bancario especulador, como lo fue en los años 80 y 90, que manipulaban las monedas para obtener allí ganancias rápidas y fácil, importándole un pepino o nada lo que era la economía nacional, si había crédito para la familia o para la inversión. Ahí tenemos una palanca importante, pero nosotros hemos reformado instrumentos legales que permiten controlar el tema del precio del dinero. Igualmente el precio de nuestra divisa. Se nos empezó a producir fuga de capital porque la oligarquía y los grupos económicos decían que no era posible que hubiera seguridad, entre comillas, jurídica en nuestro país, y se observó fuga de capital. Además nos hicieron un paro petrolero muy grave a finales del año 2002 y comienzo del 2003, nos dieron duro, nos dieron en la madre, nos sorprendieron con el paro petrolero, salimos de aquello, pero en ese tiempo hubo una grave fuga de capital porque había en ese momento en Venezuela libertad cambiaria, y tomamos la decisión de tener un control de cambio sobre nuestra divisa, que no es otra manera de tener un control de los flujos de divisas petroleras, que es el flujo de divisas más importante que la economía venezolana tiene. Eso nos ha permitido apalancar el crecimiento económico, tener los fondos de desarrollo en Venezuela para financiar actividades muy importantes de crecimiento de nuestro acervo de capital. Ustedes se sorprenderán porque sé que esta es una economía que lo tiene. Nosotros no teníamos a comienzos del siglo XXI trenes. Hemos comenzado a tener una red de trenes que nos intercomuniquen nacionalmente, que nos permitan mejorar el transporte entre ciudades y al mismo tiempo el transporte de mercadería. Y eso cuesta, ciertamente cuesta, porque no tenemos aún las tecnologías, cuando los contratos que hemos firmado nos va a permitir ir produciendo vagones y demás. O las represas que hemos hecho, el sistema eléctrico que demandaba muchos recursos. Pues bien, hicimos reformas importantes que con el control de nuestras divisas nos permite entonces evitar la fuga de capital que oligarquías o grupos económicos poderosos nos adelantaban y nos hacían ciertamente mucho daño. Pero es una consecuencia de un proceso histórico, como consecuencia de Chávez también es así. Como consecuencia somos nosotros, y ahí se toma qué elemento. Por eso a mí me da risa, porque hay que tener mucho cuidado, y aquí saludo a la juventud peronista, a todos los muchachos del peronismo militar. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, con las contradicciones que por ahí nos meten cuando nos hacen preguntas. Intencionadamente nos preguntan: mira, ¿y Perón qué será? ¿De izquierda o de derecha? Esas preguntas no son casuales. Esas preguntas llevan el veneno adentro, porque Perón hay que evaluarlo en el contexto histórico. Pero lo que sí no hay duda es que Perón fue un revolucionario, y el peronismo, yo sé que hay compañeros que se ríen por lo que yo estoy diciendo, y esas son las etapas que vamos superando. Yo quisiera hablar, porque otros lo harán con mayor pericia y seguramente con mayor justeza que lo voy a hacer yo. Yo simplemente voy a arrancar contándoles, yo digo esto porque el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el plan de desarrollo y las líneas generales de ese plan se están cumpliendo. El desarrollo material venezolano va en marcha. Yo sí quiero contarles que en los lineamientos generales del plan nacional Simón Bolívar hay un punto que a mí particularmente me interesa, que es el punto 7, la nueva geopolítica internacional. Dice así: la construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz,
bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento. Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Digo, ¿cómo nos impactó a nosotros la Revolución Bolivariana? La Revolución Bolivariana, a nosotros nos llamó la atención Hugo Chávez desde el por ahora, cuando él llama a sus camaradas a deponer las armas y dice: no han sido alcanzados los objetivos por ahora. Y dijimos: opa, ¿qué sucede? ¿Qué pasa allí en Venezuela, donde una fracción militar es acompañada en una rebelión popular por compañeros de la insurgencia, por viejos guerrilleros, por hombres del pensamiento marxista, por hombres de la izquierda? Qué cosa rara, qué rara que es nuestra América. A partir de ahí nos llamó la atención. Luego, ya presidente, en el 99, Chávez convoca a la unidad continental. Chávez denuncia el neocolonialismo. Todos saben la permanente solidaridad del gobierno bolivariano con la causa de Malvinas, que no es solo una causa argentina, sino que es latinoamericana y que es una causa de la humanidad. Combatir el neocolonialismo es una causa de la humanidad. Lo más importante que nosotros fuimos viendo fue esa posición de Chávez permanente, como aquí dice muy bien en el proyecto nacional Simón Bolívar, en las líneas generales, el tema del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Los gringos, los que inventaron el Big Stick, el gran garrote, que ellos se empuñan para castigar a los pueblos que no se les arrodillan, nosotros veíamos en ese hombre de la sabana a un desafiante permanente. Así vimos que por impulso de él, el combate contra el ALCA iba tomando cuerpo. Nosotros veníamos de una década, o de 2 décadas, porque también la democracia restringida es una forma de arrodillamiento de los pueblos. Nosotros, en realidad son 3 décadas, porque después el golpe del 76 puso a la Argentina en un lugar donde no había soberanía, donde el Departamento de Estado no fijaba la política. Y en el medio de esa confusión, de esa desazón, de esa tristeza, aparece erguido este hombre que por su sangre corre la sangre de Maizanta, porque él, y corrígeme Carlos, él es bisnieto de Maizanta, del americano, ese hombre que con sus soldados desnudos y a machetazos combatió por la justicia allí en Venezuela. Esa sangre, la sangre de Maizanta, la sangre de los patriotas venezolanos, estaba en Hugo presente. Allí él se levantaba y desafiaba al ALCA. Así llegamos a Mar del Plata. Fuimos los que creíamos en la unidad continental a decir basta al ALCA, que era la espada de Damocles que pendía sobre los pueblos latinoamericanos. Los gringos nos tomaban de sonsos, ya lo hemos visto en otros países. El ALCA solo trae miseria y dependencia, y allí nace la UNASUR. No podía ser que nosotros no tuviésemos un mercado común latinoamericano. La UNASUR es la suma del Mercosur más el Pacto Andino, incluido Chile y Guyana. Y hoy lo integran la mayoría de nuestros pueblos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre los gringos deben ordenar el comercio de nuestros pueblos sudamericanos? Allí estaba, y Hugo una vez más era el principal espadachín, acompañado, como él decía, los 3 mosqueteros, Hugo, Néstor y Lula, diciéndole no a nada. ¿Qué era Hugo? Hugo era parte de esa generación, como Rufino Blanco Fombona, que destruyó a Mitre en esa imbecilidad
de presentar a un San Martín puro y a un Bolívar ladino. El mitrismo es una lacra que nos sucedió en la historia. Por eso hay que revisarla. Memoria, verdad histórica para establecer justicia, dice Cristina. Y en la historia también el revisionismo es un arma. Y Rufino Blanco Fombona destruyó la imbecilidad mitrista.